Bé, estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Ítacat, mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. I avui som a la seu de Farmamundi i estem fent un programa més d'un espai que es diu Sembrando Voces, Cosechando Derechos. I aquest seria el tercer programa d'aquest cicle de programes en el que parlarem de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Amèrica Central. Aquest programa forma part del projecte Connectant els drets sexuals i reproductius de les dones centroamericanes i compta amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació. En esta ocasió el programa és un programa molt especial perquè tenim amb nosaltres la visita de dues defensores de Centroamèrica, aquí a Catalunya. Elles han estat treballant en l'elaboració d'una agenda comú d'incidència que per la situació de repressió en aquests drets viu ara a Centroamèrica. Malauradament parlarem amb elles sense que elles puguin dir qui són, doncs utilitzarem dos noms ficticis. Parlarem en aquest cas de la Noemí y de la Antonia. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por viajar tantos kilómetros para dar a conocer todo el trabajo que están haciendo. En programas anteriores, con otras compañeras también de El Salvador, Nicaragua y Honduras, hemos estado identificando la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región. Como hemos hablado en programas anteriores, junto a otras compañeras que vienen de Centroamérica, hemos estado identificando la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región. En este caso, ¿cuál sería la situación de estos derechos para las niñas y mujeres en Centroamérica? Sabemos que existe mucha represión y nos gustaría saber cuál es la situación. La situación que hay en Centroamérica para las niñas, jóvenes y adolescentes es un poco compleja en el sentido de que no se está garantizando el derecho de la educación sexual y reproductiva, ¿verdad? Y la prevención de estas violencias, porque recordemos que existe la violencia sexual, ¿verdad? Las agresiones, la violencia psicológica y todas estas secuelas que vienen quedando, ¿verdad? De todas esas violencias que atraviesan nuestros cuerpos. Que no hay acceso a los métodos anticonceptivos, ¿verdad? De manera gratuita, de manera accesible, valga la redundancia, ¿verdad? No es lo mismo una mujer que está en una zona rural como en una zona urbana, ¿verdad? Y eso le complica también a las mujeres jóvenes y adolescentes poder tener una salud sexual integral y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, porque entre menos información tengas para poder cuidar tu cuerpo, para poder prevenir esas enfermedades de transmisión sexual como el VIH, como el papiloma y todas las ITS que existen, ¿verdad? Es importante que tengamos información adecuada, información oportuna, ¿verdad? Orientación también por el personal médico, una atención de calidad, y eso no se está viendo en Centroamérica. Ahí tenemos también cómo se está luchando por la despenalización del aborto, que es algo que está muy difícil porque en todos nuestros países tenemos leyes restrictivas, ¿verdad? Leyes en las que hay que reconocer que vivimos en unas culturas machistas, patriarcales, altamente con sesgos religiosos, ¿verdad? Porque en nuestros países predomina la religión católica, la religión evangélica y otras que también transgreden los cuerpos de las mujeres, partiendo de que, por ejemplo, hay que tener los hijos que Dios quiera, ¿verdad? Partiendo de que el aborto no puede ser permitido, ¿verdad? Porque es la vida. Entonces hay muchas leyes restrictivas, posicionamientos de presidentes en los que han dicho no vamos a dar ningún voto o ninguna política que conlleve a transgredir la vida desde la concepción. Entonces
también políticas en las que se focalizan en atender al producto, ¿verdad? Y no a las mujeres que tienen que sufrir un martirio, como por ejemplo los casos emblemáticos que hay en Centroamérica, como uno del caso de Beatriz, ¿verdad? ¿Qué significaría para estos países? Pues poder, es un caso que se ha llevado, para poner en contexto, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una mujer que padece una enfermedad y que ella no pide, ¿verdad?, poder interrumpir por salud, ¿verdad?, por esa causal, y no le es permitido, nunca le dan una respuesta a esta mujer para poder ella acceder a eso, y al final termina teniendo a este producto y tuvo que sufrir un martirio, ¿verdad? Entonces ese proceso, Beatriz ya murió, pero se espera que en los próximos días, en los que ya la Corte pueda dar un fallo y que ese fallo sea favorable para Beatriz, para una justicia restaurativa y para que marque un hito de precedente para las mujeres latinoamericanas y centroamericanas con el tema de la despenalización del aborto y nuestro derecho a decidir. Así que es muy importante, y creo que los derechos sexuales en Centroamérica tienen también poner el ojo cuántas niñas están siendo abusadas sexualmente, cuántas niñas están siendo madres adolescentes, y vemos casos muy representativos en los que no se les está garantizando ni educación, ¿verdad?, solo represión a las mujeres, aparte de la violencia que ya se vive, ¿verdad?, las distintas violencias, la violencia psicológica, la violencia simbólica, ¿verdad?, que ha habido en nuestros países y que sigue habiendo, que el capitalismo se sigue lucrando de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad?, y cómo influye en una sociedad y no deja el avance para que los derechos sexuales y reproductivos sean garantizados a las niñas, a las jóvenes y a las adolescentes, incluso a las mujeres mayores. Por ejemplo, piden un examen y le dan una respuesta 1 año y medio después. Entonces me dicen las mujeres con las que se trabaja en territorio: usted está hablando con una persona muerta, porque para lo grave que está mi situación y para el tiempo que se han tardado en poderme decir que desde que me hice la citología o papel Nicolau, ahora me han dicho que estoy muy grave, pero me hice la prueba hace 1 año y medio. Entonces ahí vemos también la negligencia que hay en el sistema médico y la deuda que tienen estos gobiernos, ¿verdad?, y los estados para poder garantizar el acceso a la salud, una salud integral, una salud sexual oportuna, ¿verdad?, para que ellas puedan decidir, informarse y prevenir, que es algo muy importante, porque ¿por qué no trabajar el problema antes de que exista el problema, sino hasta que el problema ya está instalado? Cuando las enfermedades ya de repente son incurables, cuando las niñas ya se les ha truncado su proyecto de vida, su psicología está siendo muy afectada también por las agresiones, por la falta de oportunidades que tienen para poder incluso informarse sobre un tema tan fácil como es el sexo, género, y cómo el tema de la diversidad también lo siguen satanizando, ¿verdad? Eso quizás es un poquito de contexto en cómo las mujeres centroamericanas todavía seguimos en esas luchas, y que son luchas en las que no las podemos ganar solas, que debemos de trabajar en colectiva. Gracias, Noemí.
Antonia, si tienes alguna cosa más que agregar, por supuesto. Solamente que todavía los derechos sexuales y reproductivos en todo Centroamérica es una agenda pendiente, es un compromiso de los gobiernos que hacen caso omiso a nuestras necesidades. Siento que no podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos cuando no conocemos ni somos dueñas de este cuerpo. Otros deciden por nosotras, desde el hombre, desde el novio y hasta que llegamos adultas, deciden los hijos por nosotras. Entonces nosotras las mujeres, mientras no tengamos esta educación, esta formación de que nos permitan decidir a nosotras, seguirán otros haciéndolo por este cuerpo. Y hablando de derechos sexuales reproductivos, si hay femicidios, que en nuestra zona, o sea, con la población de que son en Centroamérica, en los diferentes países, la cantidad de mujeres que han sido asesinadas por su pareja y cómo quedan en impunidad. Y es una cosa que permea y da miedo. Entonces las mujeres callan y por eso sigue habiendo una situación así de horror. Para mí otra cosa que mencionar es toda la parte de cuando decimos de que las niñas, a mí por ejemplo me llega al alma el que hayan adolescentes embarazadas, pero que hayan niñas con 12 años, con 13 años, y que no se haga nada. Esa es una de las cosas que siento, que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están inalcanzables en ese sentido. No digo que en Centroamérica sea. Siento que el movimiento feminista, las feministas, hemos abierto caminos, hemos hecho muchos análisis, hemos conseguido muchas cosas en Centroamérica, pero siento que hay un retroceso, sobre todo en algunos países como el de Nicaragua. En Nicaragua ha retrocedido terriblemente. O sea, ya que ya no se puede, tengo conocimiento de que ya no se puede decir nada, no se puede protestar, no se puede pedir que te atiendan de calidad, de calidez, de que sea un derecho en tu salud. Eso ya no se puede, ni siquiera eso. Entonces comparto totalmente lo que ha dicho Noemí, y que es de todo Centroamérica, y la cantidad de hombres que son los que están haciendo toda esta parte del machismo y del patriarcado, y que muchas veces nuestros presidentes son los que tienen que hacer algunos cambios, y los diputados y las diputadas, y que siento que no es como de interés, tal vez en unos países más que en otros, pero en unos siento muchas cosas por hacer, y que siento que lo que se ha logrado está retrocediendo. Claro, la siguiente pregunta iba por ahí, pero un poco ya has dicho parte de la respuesta, y es sí, ¿qué voluntad política, ¿no?, existe para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres? Que ya me han dicho que es muy poca la voluntad política, pero entonces la pregunta podría ser si pudiera cambiar el panorama, ¿no?, por dónde se podría comenzar, ¿no?, en este cambio de voluntad política. ¿Qué sería, por ejemplo, como lo más urgente que tendría que cambiarse? O sea, para mí en algunos países, según el gobierno y la apertura que tenga, de escuchar a las mujeres, de preguntarle a las mujeres cuáles son nuestras necesidades, y de preguntar, de hacer pues de alguna manera partícipe. Pienso que sí se podrían lograr cosas en algunos países que analizan también la situación de lo que está pasando, pero en otros, como por ejemplo en el que escucho, que van en camino a cosas que se han logrado, como que están, como en el caso de El Salvador, por ejemplo, que cosas que ya están haciéndolo como prohibiendo, como amenazando, como persiguiendo, que no se estaba dando. Entonces como que se copian los gobiernos para hacerlo, pero se copian para hacerlo malo, no para ir en beneficio de una población, y sobre todo de las mujeres y de la niñez, que somos la mitad de la población y que representamos
las mujeres movemos el mundo, las mujeres somos muy importantísimas y muchas veces pues no se nos toma en cuenta, pero si hay apertura se pueden lograr, es muy fácil, sí, muchas cosas de las que es muy fácil que se nos puedan conceder muchos derechos, de que de alguna manera lo vamos logrando con el movimiento, con la lucha feminista, pero siento que a veces retrocedemos. Y no es por repetirlo, pero es una cosa que te da impotencia de algunas cosas que pasan, sinceramente. Podría decir que es importante que se retomen las políticas, las leyes, porque en estos países hay leyes en las que habla sobre la prevención de la violencia, como la ley IPE en El Salvador, que es la ley integral para la prevención de violencia contra las mujeres. Ahí está especificado también el tema de la violencia sexual, que se lleve a la práctica, que se accione, que hayan presupuestos etiquetados para el tema de mujer, para el tema de género, que no le están dando importancia, que no hay una perspectiva de género transversal en todos los programas, tanto de salud, de educación, y eso en todos los países debería de ser así. Destinar presupuesto para tratar enfermedades propias de la mujer, por ejemplo, como las diferentes prevenciones de los cánceres, y también cómo llevar esa educación, capacitar al personal para la atención integral, al personal tanto de salud y en los sistemas educativos, ¿verdad? Cómo trasladar esa información desde el primer nivel hasta superior, ¿verdad? Desde la primera infancia, porque es importante mencionar que se deben nombrar las partes de nuestro cuerpo por nuestros nombres. ¿Qué es lo que te evita eso? Que cuando podamos hablar con una niña o un niño te puedan decir y dar señales, mira, me está pasando esto, y llamar a sus genitales por sus nombres, cosas que en Centroamérica no se hace, ¿verdad? Siempre se les pone un pronombre para nombrar las partes de los cuerpos de las niñas o de los niños, y muchas veces no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo esas alertas ponerlas ahí en foco para detectar las amenazas de que una niña o un niño está siendo agredido sexualmente, ¿verdad? Identificar, nombrar por sus nombres a cada uno de los tipos de violencia de las que están atravesando. Muchas mujeres son víctimas de violencia y están en sus casas, y está tan normalizado en Centroamérica la violencia que ni siquiera se dan cuenta. Otra de las preocupaciones que nos da es que, por ejemplo, no se conoce el condón femenino, no hay acceso al condón femenino de una manera que pudiera ser gratuita, una manera en la que hay una publicidad en la que ellas puedan cuidarse también. Hablaba con una mujer y me decía, mira, es la primera vez que veo un condón. Estamos hablando de una mujer mayor. Entonces, si ella no lo conoce, imagínate una adolescente, ¿verdad? O una joven que está en su edad reproductiva, no tener acceso, no conocer los métodos de planificación, de prevención. Cuán importante es que eso también se lleve a poner en práctica, no solamente mercantilizar con nuestros cuerpos, sino más bien darnos esas herramientas para poder accionar, prevenir y denunciar esas cosas que están pasando, que se ven en un ámbito privado. ¿Cómo lo sacamos? Otra de las cosas importantes en el tema de derechos sexuales que tiene que ver es la atención integral en salud emocional y autocuidado. Si a las mujeres solo nos ponen en Centroamérica que tienen que lavar, barrer, hacer la comida, cosas estereotipadas, y que somos las del cuido, pero ¿quién nos cuida a nosotras?
ese tipo de cosas y todo lo que, esas cargas emocionales y esos patrones que se van repitiendo y repitiendo del machismo y el patriarcado, cómo influyen y transgreden también de una generación a otra generación. Deberían de cambiar esas cosas. Gracias, Noemi. Bien, ahora vamos a hablar de esta agenda común de incidencia. Y la pregunta sería, ¿cuáles han sido las principales exigencias que ustedes han podido identificar entre todas las compañeras que han participado en este proceso, en este proyecto, en la que también han participado compañeras centroamericanas que viven en Cataluña? Bueno, quizás decir lo bonita que ha sido esta experiencia, ¿verdad? Poder compartir e intercambiar esas situaciones que nos afectan a todos esos países, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y también las compañeras que están radicadas aquí en España, que han sido también personas migrantes que conocen la situación, que vienen a otro escenario, que también han pasado por situaciones muy difíciles para poder, con una esperanza, ¿verdad?, de cambiar, y no se vienen a enfrentar también a otras vulneraciones. Eso quizás es muy preocupante, pero también es algo que ese proyecto nos ha permitido, ¿verdad?, darnos cuenta de la situación, las similitudes que tenemos y cómo poder decirle a las personas, nos está pasando esto. Entonces es ahí donde identificamos las diferentes problemáticas que tenemos en común y ya vamos a como poderlas llevar a mención. Y hablábamos mucho también de la explotación laboral, de la discriminación, también del racismo que existe, de las migraciones, valga la redundancia, la violencia, el racismo en la calle, el clasismo que atraviesa también, el deber ser, la explotación laboral, como lo decía, las violaciones y las injusticias. Muchas veces nosotras nos callamos, ¿verdad?, por no entrar en conflicto, no agravar, decimos nosotras así, de manera cuando la verdad necesitamos poder expresar esas cosas para que se tomen acciones, para que se hagan leyes, para que aprueben leyes en las que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, pero también nuestros derechos como personas humanas, por el derecho a la igualdad. Entonces, todas estas, el patriarcado, la cultura que tenemos machista, la religiosidad y también el colonialismo, entre otras, que nos ponen como en vulneración todo aquello que por años el movimiento feminista ha venido luchando y que es área de muchas y que no podemos centralizarlo, sino que ser sororas con otras, porque lo que le está pasando a mi compañera me puede pasar a mí, y de esa manera también acuerparnos y exteriorizarlo para que se accione, no solamente para revictimizarnos, sino que para que se accione y para que sean tomadas en cuenta las problemáticas que se identifican en cada territorio. Bueno, no sé sí, porque un poco va como por la pregunta. Tengo entendido que pronto irán a Bruselas, ¿no?, a poner en común esta agenda. Y la pregunta sería, ¿qué compromisos o acuerdos esperan para la región, ¿no?, después de esta visita más centralizada, por así decirlo, desde Bruselas, y que estarán en contacto con otras entidades? En este caso, cuando las migrantes, cuando se salen de un país centroamericano, bueno, de todo Latinoamérica, pero nos vamos a centrar en Centroamérica, sí. Y con esta mochila, con esta esperanza de que vienen a otro espacio,
donde esperamos una mejor calidad de vida. Y cuando se viene aquí, pues la dura realidad es que es otra. Entonces, toda la parte de migración, la parte de papeles, la parte de trabajo, la parte de estudio, la parte de explotación laboral también han vivido compañeras aquí, porque lo han vivido personas que se aprovechan por su situación y que bueno, hay de todo. O sea, hay personas con suerte, porque sí, vamos a decir así, tuvieron suerte de encontrarse con gente que las apoyó, que las guió, las acompañó, y personas que no, que más bien han sumado a ellas testimonios para toda su vida de las cosas que les han pasado y que hemos hablado con compañeras de que están aquí y que les ha pasado. Entonces es una de las cosas que se pide, por eso que se revise toda la cuestión de migración, que haya personas, que haya un espacio de denuncia para que puedan ser recibidas por compañeras feministas, que se les revise la parte de estudio, de que puedan acceder también a otros puestos de trabajo. O sea, hay una serie de demandas que las mujeres están autogestionando para tener una situación diferente a la que se encontraron al llegar a estos países, porque la migración en Centroamérica ha sido fuertísima en los últimos años. O sea, de emigrar a Estados Unidos, a Costa Rica, por ejemplo, en Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Nicaragua y El Salvador pienso que viajan bastante a Costa Rica. Después tenemos los Estados Unidos y después tenemos, y España ha ocupado un lugar. O sea, la cantidad de migrantes y sobre todo de mujeres. Y lo que significa para las mujeres migrar y dejar allá también en su propia tierra. O sea, cuando dejan a sus hijos, con quién los dejan, quién los cuida, qué repercusiones tienen. Y ellas están aquí, con este AI de aquí o con el AI de otros países y de los Estados Unidos, por ejemplo, que es peor. Porque aquí pues tenés de alguna manera, siento que en experiencias que hemos tenido en la gira, que hay grupos de mujeres que están organizadas, que han vivido una situación y están apoyando mujeres. Entonces eso es lo que se pide. Se pide también que haya una atención de calidad, una atención que satisface las necesidades de las mujeres en este momento, para que puedan de alguna manera llevar la vida mejor. Y finalmente, ya para cerrar, ya un poco ya lo han explicado también, ¿no? Pero ¿qué importancia creen que tiene sobre todo lo que nos han explicado ahora, el conectar con mujeres defensoras de derechos humanos que están en otras regiones, para garantizar, para unir fuerzas sobre los derechos sexuales y reproductivos? Justamente hacer alianzas, ¿verdad? Poder coordinar esfuerzos, trasladar las demandas, las necesidades, que haga ruido, ¿verdad? Que haga incidencia, que llegue a ustedes el mensaje, pero también nosotros poderlo trasladar y poder compartir con otras para poder seguir organizándonos, aprendiendo sobre los derechos sexuales y reproductivos, poder hacer réplica también de estos conocimientos, que se abran otros espacios en los que las mujeres puedan sentir un espacio de confianza, ¿verdad? Que puedan hablar con toda libertad de lo que les está pasando, pero también tocar esas puertas que digan, bueno, nos está pasando esto, pero también hay personas en las que están accionando, ¿verdad? En las cuales van a acudir ellas para no sentirse solas en las, por ejemplo, las que están radicadas en otros países. En El Salvador, por ejemplo, la migración, como lo decía la compañera Antonia, principalmente son esos los países de destino, Estados Unidos y España. ¿Y qué esperan ellas de esos países en donde ellas ven como una esperanza y se enfrentan a una realidad y vienen de vulneración a vulneración? Pero ¿qué se puede cambiar para ellas? ¿Qué oportunidades podemos tener
para, por ejemplo, continuar sus estudios, para tener una mejor calidad de vida, muchas son sobrevivientes de violencia y que también han sido afectadas en muchas áreas de su vida y han repercutido en su familia, en sus entornos. ¿Y cómo cambiar esto? Eso es como la gran pregunta, pero si lo hacemos de forma colectiva, ahí podemos hacer esa alianza, esa fuerza, ¿verdad? Entre todas somos más. Sí, las redes son súper importantes, es lo que nos ha quedado, el que podamos incidir, el poder compartir por ejemplo, ahorita, con la gente como estamos en Centroamérica, que se den cuenta, ya lo saben, de alguna manera sí manejan, pero es como recordar y como decir, seguimos igual, no ha cambiado nada, al revés, sentimos que vamos para atrás como el cangrejo. Entonces es como nos queda esto, todavía podemos ser privilegiadas que tenemos una plataforma digital que podamos decir por ahí, gritar, podemos, qué sé yo, opinar, buscar apoyo, en este sentido es fundamental. Eso nos hace sentir viva, nos hace sentir que ahí estamos y que hay otras personas que están interesadas y que podemos hacer juntas algo. Pues muchísimas gracias a las dos, Noemí y Antonia, por la participación en este programa. Ya saben que aquí tienen un espacio por el proyecto que están haciendo, por el viaje que han hecho y que les queda por hacer. Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes y a la gente que nos va a escuchar, y con mucho gusto y un saludo fraterno. Gracias. Sí, muchas gracias por ese espacio y por permitirnos compartir sobre todo de los derechos sexuales y reproductivos, que es tan importante para nosotras las mujeres, tomar ese empoderamiento y tener ese espacio de confianza para poder llevar ese mensaje a otras y acuerparnos entre todas, crear alianzas. Muchas gracias. Muchas gracias.